Bueno, bendecido pueblo, qué oportunidad nuevamente de venir a ustedes. Son como 7, 8 minutos o 9 minutos pasados de las 11 de la noche del tiempo del este de África. Quería que avanzáramos la conversación que tuvimos el otro día. Como podemos ver, bendecido pueblo, bendecido pueblo, muy claramente que el Señor ha retenido a sus siervos alejados del servicio global. Senior Michael Niswan, juntamente con el equipo de transmisión, todos los domingos en la noche, miércoles y también el viernes. Pero el Señor ha detenido a sus profetas un poco, no sabemos hasta cuándo, pero esperemos a ver cómo habla el Señor. Pero antes de continuar esa poderosa conversación que hemos llevado a cabo, quiero hablar un poquito sobre el equipo de obispos, el reverendo Amos Wandera, el equipo liderado, el arzobispo John Litunda, principal, Mayor General Chaka, el arzobispo diputado, el arzobispo y diputado JJ, y algunos de ellos. Y yo sé que muy pronto el arzobispo principal va a anunciar sobre el arrepentimiento nacional, pero mientras tanto están haciendo avances, están acercándose al liderazgo del gobierno, de la línea ejecutiva y judicial, para poner esta gran carga que el Señor ha traído a este país, donde el juicio de Dios ha de venir. Es algo que yo he anunciado desde el fines de 2018 hasta ahora. Son como 3 años ahora que Dios Todopoderoso está hablando repetidamente una y otra vez que el juicio de Dios Todopoderoso, de Dios Yahweh, viene a Kenia. Y saben que para mí, que cuando yo hablo no es algo pequeño, porque saben que el mismo Dios Todopoderoso ha hablado. Sabemos muy bien que cuando estaba haciendo el mismo anuncio en el año 2005, yo le anuncié a Kenia, le advertí que venía derramamiento de sangre y que la nación de Kenia necesitaba arrepentirse. Yo dejé eso muy claro, que había necesidad de arrepentirse y alejarse del pecado, porque la maldad solo puede destruir a un país. El arrepentimiento es bueno para la nación. En 2005 yo estaba advirtiendo que juicio venía. En 2006, 2007 yo lo publiqué y hablé en las calles, incluso cuando regresé de la reunión de Pakistán, el Señor habló desde la India en Pakistán y tuve una gran reunión en Cap Katet, y que yo dije esta profecía de que veía violencia, derramamiento de sangre, juicio de Dios llegando a Kenia. En 2007, el 15 de diciembre, yo todavía estaba hablando sobre el juicio de Dios que venía desde Cap Katet en una gran cruzada. Y yo le clamaba a Kenia, le advertía, le gritaba a Kenia. Estaba yo suplicándole a Kenia y a los kenianos que se arrepientan. Pero vístese que cuando no escucharon mis advertencias, dijo el Señor, mira el juicio que golpeó al país en 2007, el
diciembre, 8 de diciembre 2007, y yo dije que yo veía esa sangre derramada, y yo le decía a Kenia que se arrepintiera y que Dios te iba a bendecir, a proteger, pero nadie escuchó hasta que mis palabras se cumplieron. En el año 2007, la elección que ocurrió post-elección, después de la elección. Después el Señor empezó a hablarme sobre el juicio que llegaría en 2013. En 2013, en ese tremendo juicio de Dios, en 2013, nuevamente yo empecé a pronunciar advertencias. Yo decía a los veladores de Israel están aquí, los atalayas de Israel están aquí, aléjense del pecado. Kenia, arrepiéntete y entonces Dios te va a proteger, te va a defender y va a defender tu país, te va a avivar. Y yo recuerdo que en 2013, después de esas advertencias serias, ahora esta vez hubo un esfuerzo que llegó de la Embajada de Estados Unidos, es el del secretario de Asuntos Africanos y también de persiguieron arrepentimiento en ese momento y hubo un arrepentimiento nacional en Uhuru Park. Había mencionado también esfuerzos de las Naciones Unidas. Yo recuerdo yo llegué al aire, yo vi a una mujer que estaba él estaba viendo una visión de la violencia que llegaría a Kenia. Había una mujer que estaba suplicándoles que la llevaran en un camión y no tenían campo. Y ella dijo, por lo menos lleven a mi hijo. Y dice que ella así lanzó a su hijo para que se lo llevaran. Esa fue una visión. Pero debido al esfuerzo que se hizo para reunir ese arrepentimiento nacional, se cumplió entonces en Kenia lo que se dice en Primera de Crónicas 7:14, que si el pueblo mío se arrepiente y se aleja del pecado del cielo, yo escucharé y yo responderé a su oración y voy a proteger su país y avivarlos. La paz que siguió incluso cuando 2007 se puso la cosa muy difícil. En 2013 yo vi mencionó 2017 que vio algo, pero la paz de que pasó en 2013 prevaleció hasta ahora. Entonces ves que los países que no escuchan como Haití, cuando yo fui a esa isla de Hispaniola a anunciarles que se arrepintieran, a no ser que el Señor les iba a golpear con un juicio, un terremoto. Mira que cuando no se arrepintieron, lo que ocurrió, Haití fue totalmente devastada. Mira lo que le pasó a Chile cuando no se arrepintieron, cómo fueron devastados a tal punto que incluso el eje de la tierra se movió. El poder de las palabras de mi lengua. Mira a México, mira en Perú, el terremoto en Perú, en Nepal, Japón, China, Yuchu, China, Taiwán, incluso yo pude ver cómo uno de los edificios se iba a inclinar peligrosamente. Las naciones que no han
escuchado mis advertencias, lo han aprendido de la manera difícil. Y por eso, esta vez, desde 2018, yo he pronunciado esto a Kenia, diciéndole, el juicio de Dios viene hasta este día. Y el Señor llamando a Kenia al arrepentimiento, ordenando, demandando arrepentimiento. Mira ahora, cuando miras tus noticias, puedes ver que las palabras de mi lengua puedan ser cumplidas si Kenia no se arrepiente. Y por eso yo aplaudo los esfuerzos del arzobispo principal y su equipo que están saliendo a contactarse con la legislación, el liderazgo judicial, y traerlos a entender que Dios ha hablado de este país y que el Señor está demandando arrepentimiento. Y al hacer esto, podemos entonces llevar a cabo este arrepentimiento nacional. Yo sé que esta semana que viene van a encontrarse con la parte de seguridad del país para advertirles lo que viene, porque ellos necesitan saberlo, la nación, y después organizar ese arrepentimiento nacional. Recuerda a los dos profetas de Yahweh, el momento cuando ellos llegan, que el gobierno llegue a estos profetas, y el momento que yo camine a el estadio donde se llevará a cabo, cuando ellos se reúnan como una asamblea, el Señor va a escuchar y va a salvar a Kenia. Escucharon aquí lo que el arzobispo principal trajo, que hay un esfuerzo que se está llevando a cabo, y todos los líderes ahora han reconocido que es cierto que incluso un niño puede ver que el juicio de Dios viene y va a ser terrible si Dios no interviene. Ese es un punto bueno para empezar, que todos puedan reconocer que hay necesidad de esta reconciliación, sanidad, perdón nacional, unidad nacional y arrepentimiento nacional, más importante, que Dios pueda salvar a Kenia, guardarla y mantener a los hijos de Kenia, hermanos y hermanas, tíos y tías, esposos y esposas, abuelos y abuelas, que cuando las elecciones vengan y se vayan, todavía van a estar en sus hogares como una nación. El arrepentimiento siempre es bueno, pero estamos aquí para servirles, Kenia. Tenemos la autoridad de Dios el Padre, por eso podemos ver el futuro. Por eso, cuando vengan, vamos a servirles. Pero, sin embargo, bendecido pueblo, hemos estado mirando la glorificación que ocurrió en Menengai, cuando el Señor entró conmigo a la reunión y me glorificó y totalmente me transfiguró de una manera. La gloria salió de mis pies, mis manos, mi cabeza, mi cuello, mis vestimentas. Es un tiempo asombroso en la historia de la iglesia, incluso de que podamos estar hablando sobre esto. ¿A dónde han visto ustedes en su televisión cristiana global? Por toda la tierra, alguien que diga, mira, el Señor ha hablado conmigo en un sueño, y en ese sueño yo veo que yo me estoy amarrando mis botas y mis botas se ven gloriosas, la gloria de Yahweh. Y después, unas semanas después de eso, seguramente, verdaderamente esa persona es glorificada y es captado en cámara en vivo. Eso es asombroso. Por eso yo creo que hoy es un día muy especial, un momento muy especial de que podamos estar hablando de esto, porque este tiempo en que vivimos tiene todas las marcas del tiempo antes de la venida del Mesías. Que alguien pueda salir al nivel global y decir tales cosas, y cuando llega ese día verdaderamente son glorificados y es captado en cámara. Esto ahora es un récord bíblico.
Recuerda que iba a ser se había dicho de esta reunión que iba a romper récords bíblicos. La tremenda glorificación y la tremenda sanidad de los lisiados todavía nos está abrumando. Yo sé que nuestro equipo de transmisión, el Señor nos ha permitido a los profetas, no le ha permitido al Señor sintonizarse a las transmisiones. El Señor le va a permitir pronto para ver qué están transmitiendo. Pero ni siquiera hablamos de los sordos y los ciegos. Los números son asombrosos, perplejos, deja a todos perplejos. Es un avivamiento mayor de la gloria postrera que ha sido derramado en la iglesia de Cristo. En esa glorificación, el Señor nos ha permitido hablar de esa glorificación cuando el Señor glorificó a sus siervos en Menengai 4. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el mensaje a esta iglesia a esta hora? ¿Qué está diciendo el Señor a sus corazones? ¿Qué le está comunicando a sus corazones? ¿Qué está resonando del Señor a sus corazones? En esa glorificación, quiero que sepan que el Señor, como yo dije el día anteayer, el Señor está apuntándolos a la final glorificación de la iglesia. Y eso es algo enorme para decir, que el Señor Todopoderoso está hablando de una manera tan clara, no en parábolas ni está velado, sino que es una manera muy directa y clara sobre la glorificación que viene, que la gloria viene. El Señor diciendo, mira, como yo he glorificado a mis siervos, ustedes también van a ser glorificados pronto cuando el Mesías venga por ustedes. Qué poderosa manera de conectarse en esta conversación de estos últimos tiempos que está marcando el final de la historia humana. Esa glorificación que ocurrió cuando ustedes vieron a los dos profetas de Yahweh caminando en el campo y están totalmente glorificados. Maravilloso, asombroso. Vemos que personas llegaron de todo el mundo. Hubo un gran shock a esta hazaña de Dios. El Señor estaba hablando dentro de allí cosas que yo quiero ir desempacando y mostrándoles paso a paso. Puede ser que hablo hasta la 1:30 de la mañana. Senior Niswan, puede ser que vamos a avanzar esta parte de evangelio y traer este entendimiento. Hay muchas cosas que el Señor estaba revelando ante los ojos de la gente. Así hemos avanzado como generación, como pueblo en la tierra, que ahora el Señor puede traer a sus siervos que están totalmente glorificados en el público. Como yo lloro por ustedes, Kenia, para traerles que puedan entender todo esto y yo pueda traerles paz en esta tierra. De todos modos, debido al mandato global, vamos a enfocarnos en esta glorificación. Esta glorificación que el Señor trae en esa reunión, cuando Él totalmente transfigura a sus siervos y la gloria derrama y brilla de ellos. Eso es asombroso. Cumplir con su propia profecía. El Señor está esencialmente apuntando a esa glorificación venidera, que solo las obras que Él hizo en el Calvario, en la cruz del Calvario. Mirando eso, debemos nosotros también esperar nuestra propia glorificación. Estos profetas, creo que está hablando de los profetas que el Señor envió de una manera en una formación muy inusual y ahora los está usando para demarcar esos eventos muy destacados que vienen. Nuevamente, Él está apuntando a la iglesia, diciéndoles, miren, la glorificación que yo prometí va
a ocurrir. Si ustedes caminan en fidelidad, van a ser glorificados. Cualquiera que va a ser fiel va a ser glorificado. Si caminas en santidad y se arrepienten y se alejan del pecado, van a ser glorificados. Y sin embargo, cuando miras la calidad del Evangelio, te das cuenta que la glorificación se convierte en el objetivo. De hecho, tenemos justificación. Cuando te arrepientes y recibes al Señor, entonces empieza la justificación. Yo estoy ahora mostrándole lo que se reflejó de esa gloria, de esa glorificación que vimos. Después de que recibes la salvación de la gracia, ahora empieza la justificación. Es una terminología de las cámaras altas del Señor. Está hablando de la justificación, donde eres justificado, y después llega la santificación, y todos sabemos de lo que yo he compartido con ustedes. La santificación es un proceso continuo que se van convirtiendo cada día más y más santos. Entonces, la justificación y la santificación. Pero si miras a ese proceso del cristiano, literalmente define el proceso o el procesamiento de ustedes, el cristiano, cuando ustedes son procesados, que puedan ser justificados y continuamente santificados, que es esencialmente separados para Él, apartados y después glorificados. Si miras los eventos que definen la salvación, la obra del Evangelio, el propósito del Evangelio en tu vida, cuando miras eso, ese proceso que el Señor estableció para ti, para que puedas entrar al reino de su gloria, puedes ver que hay arrepentimiento, la salvación de la gracia. Después, debido a eso, debido a la obra que el Señor hizo, después de recibir a Jesús, ahora hay justificación y después santificación. Y después, al final, la glorificación es la etapa final de la redención o del proceso de redención o del plan de redención del cristiano. La glorificación es la última parte de ese proceso. Hay tanto que el Señor estaba hablando hasta este día. Ese video se ha hecho viral a nivel global. Puedes ver que la gente lo han compartido. Dios glorificando a sus siervos. Cuando tú ves esa glorificación de sus siervos, el Señor estaba proyectándoles a ustedes, mostrándoles la glorificación que viene, diciendo por medio de la glorificación de sus siervos, diciendo muy pronto viene esa parte de redención, del plan redentivo para ustedes. Y el Señor está usando esa glorificación para subrayarles a ustedes muy claramente, bendecido pueblo, que esa glorificación es el honor más alto que alguien puede recibir. Esa es la etapa más alta que puedes llegar como cristiano, es el estado de glorificación. Cuando vas finalmente a ser glorificado y entras al reino de la gloria, entonces ese es el estado más alto que puedes lograr. Eso fue lo que el Señor estaba presentando ahí en Menengai 4. Así que la glorificación es el honor más alto que pueden lograr como cristianos. Es el estado de la honra más alta, la pureza más alta, la santidad más alta, el estado de la redención más alta que pueda ser alcanzada. Por eso, como van a ver, cuando leen Filipenses 3, 20 y 21, él empieza diciendo que tu ciudadanía
es la etapa más alta que puedes alcanzar. Ahí ya no puedes subir más excepto que entras al reino de Dios. No puedes. Lo que el Señor estaba diciendo es que al final cada cristiano va a tener un glorioso cuerpo como el de Jesús. Cuando Él glorificó a sus siervos en Menengai 4, había tanto ahí, tremenda conversación allí. Increíble conversación con la generación. Por eso, paso a paso, quiero que caminemos con esto para que podamos tener el conocimiento, el entendimiento de lo que el Señor está diciendo. Y lo que el Señor está diciendo es serio porque el Señor lo está mostrando, lo está haciendo por demostración. Por ejemplo, Dios Todopoderoso ahora hablándole de manera como nunca antes lo ha hecho. Como nunca antes lo ha hecho. Y lo opuesto de eso es el lago de fuego. Entonces, lo que el Señor le mostraba a ustedes en Menengai 4 no es una broma. No es una broma. Por eso quiero mirar a ciertas cosas claves de esa glorificación. La glorificación que el Señor estaba ilustrando y demostrando en Menengai 4 cuando glorificó a sus siervos y vieron que ellos caminaron con la gloria de Dios, estaba resplandeciendo de ellos, la gloria de Yahweh estaba resplandeciendo de ellos. Esto es muy serio, bendecido pueblo, y pueden añadirle eso a la glorificación que ocurrió en Helsinki, en el país de Helsinki, cuando los profetas visitaron. También puedes añadirle a eso la glorificación y transfiguración que ocurrió en Kakamega. Este es un tiempo muy único en la vida de la iglesia, bendecido pueblo. Por eso quiero empezar a caminar paso a paso, porque el Señor está diciendo que esta glorificación es el resultado de la gracia de Dios, el procesamiento del cristiano. Esto sale de la salvación que trajo el arrepentimiento. Y dice, ese paso que vieron allí, esa glorificación, ese estado de glorificación es el estado más alto que alguien puede alcanzar. Porque entonces ahora, dice, su ciudadanía está en el cielo, aquí en Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No pertenecemos a otro reino, sino al cielo. Esa glorificación es el estado más alto de honra que el Señor puede darle a alguien, que Él ahora te ha glorificado. Ese es el honor más alto que pueden lograr como cristianos. Este es el estado más alto de pureza jamás logrado. Él llega a glorificarte. Es el estado más alto de santidad logrado. Ahora Dios viene y te glorifica. Es el estado más alto de justicia, de estar en la justicia ante Dios, que ahora puedes caminar con Dios, porque esa gloria es Él. Él te glorifica. Estos son tiempos muy incomunes, bendecido pueblo. Son serios tiempos, porque está diciendo que esa glorificación, antes de entrar a la Escritura, es el estado más alto de pureza, de honra, el estado más alto de la salvación, de la redención. De hecho, es el final paso de quitar todo pecado. Todo pecado ahora es quitado, removido. Esto es muy serio, bendecido pueblo. Y después voy a ver el estado glorificado. ¿Qué es? ¿De qué habla? Vayan conmigo al libro de Romanos 8, en lo que empezamos allí. La glorificación que el Señor ilustró y demostró y presentó en Menengai 4. Versículos 28 al 30. Y dice lo siguiente. Y sabemos
que en todas las cosas Dios les ayuda a bien. Aquí vemos que lo que significa amar a Dios. Amar a Dios significa rechazar el mal. Es también rechazar la inmoralidad y la maldad. Amar a Dios significa aceptar sus órdenes, sus ordenanzas, sus leyes, inculcarlo en nuestras propias vidas. Él se magnifica en nosotros a medida que nosotros disminuimos. Tú les preguntas a la gente, ¿amas a Jesús? Sí, lo amo, pero para nada lo hacen. El amor de Dios es algo que tiene que venir de lo más profundo de tu corazón y tu ser. Estás separándote, estás rechazando el pecado y estás escogiendo la santidad en vez de la inmoralidad de este mundo. Aquellos que son santos, tú disminuyes y el Señor crece. Para aquellos que aman, hacen las cosas de acuerdo a su propósito. Esto es muy serio. Está diciendo Romanos 28:30. Está diciendo versículo 29. Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también. Eso quiere decir que los conocía antes de que empezara el tiempo. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que fueran como su Hijo glorificado. En otras palabras, Jesús que está glorificado. Antes, Él te conoció antes de que fueras formado. Él ya sabía cuáles corazones iban a ser mansos y abiertos a la instrucción, obedientes. Pero hay corazones que son tan duros que no importando lo que hagas, ellos rechazan recibir al Señor, a Jesús, rechazan el Evangelio. De esto está hablando aquí. Dice que desde antes de la creación del mundo, Dios Todopoderoso ya conocía a aquellos que iban a ser suavizados con el Evangelio y lo iban a recibir el Evangelio. Y como Él sabía que los corazones iban a estar dispuestos a Él, Él ya los predestinó para ser conforme a la imagen del Cristo. Él ya decidió entonces de destinarlos para la glorificación, porque sabemos que Jesús es glorioso, Jesús está glorificado. Esto entonces es muy serio, bendecido pueblo, que Él sea el primogénito entre muchos. En otras palabras, está diciendo que aquellos que iban a ser suaves hacia el Evangelio, obedientes a su voz, obedientes a sus profetas, a las instrucciones, a su palabra, Él ya les predeterminó su destino de ser glorificados como Cristo, para que ellos pertenezcan a la gloriosa familia de Cristo y de Dios, donde Dios es el primogénito, a los hermanos y hermanas en esa familia. Versículo 30 entonces dice, y los que predestinó, a estos también llamó. Primero Él escogió el destino de ellos y después los llamó. El Señor te predestinó para la gloria, para ser glorificado.
y entonces estás jugando con la salvación que tienes, jugando con el pecado. Puede ser eso cierto, tenemos que tener cuidado, porque en el versículo 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Mira eso. A los que predestinó también los llamó, y a aquellos que él llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Por eso yo dije que la glorificación es la etapa última del proceso del cristiano, del plan de redención de Jehová Yahweh para la humanidad. Cuando el Señor presentaba la glorificación en Menengai 4, el Señor le estaba diciendo a la iglesia que tuviera cuidado, que la glorificación está cerca. El proceso final al reino de Dios está cerca. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. El proceso final para la entrada al reino de Dios, la etapa final de tu redención, de la obra redentiva de Jesús, de Dios, está a punto de ocurrir en tu vida. Él les estaba aquí advirtiendo a los cristianos. Los glorificados mensajeros ha llegado, la hora de glorificación ha llegado. Tengan cuidado cuando el Rey venga a llevarte a la gloria. La glorificación es el resultado de salvación, del arrepentimiento. Involucra arrepentimiento y alejarse del pecado y la salvación de la gracia. Y esencialmente la glorificación presenta la relación con Dios Padre, con Yahweh. Lo que el Señor está presentando aquí es la relación más cercana que Dios puede tener con alguien. La relación más cercana que puede tener, como yo dije, es la santidad más alta que pueda ser lograda cuando Dios viene a glorificarte. Es el estado más alto de la redención. Esa glorificación que el Señor estaba mostrando y demostrando e ilustrando es el estado más alto de pureza, el estado más alto de honor que Dios puede darle a alguien. Esto es muy poderoso. Estaba usando esto para advertirles a ustedes como generación que tengan cuidado porque la hora de la glorificación ha llegado, se ha acercado. Si tú ves que yo he glorificado a mis siervos, entonces voy a glorificar a toda la iglesia. Estas son cosas grandes, enormes. Esto es absolutamente serio. Y por eso puedes ver aquí en Romanos 8, en el versículo 30, Él muestra la cronología. Aquellos que Él predestinó, Él también llamó, es número 2. Y a aquellos que llamó, Él también los justificó, número 3. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Esa es la etapa última. Ahí entras al reino de Dios. Ahora puedes aceptar entrar al eterno, al estado eterno. Qué maravillosa manera de hablarle a una generación. Qué manera más asombrosa que el Señor está usando para hablarles. Y sin embargo, cuando miras al libro de Isaías que hemos leído antes, hemos leído sobre Isaías antes, sobre esta glorificación. Isaías 42:8, vemos que Dios es tan celoso, es muy celoso con su gloria. Dios Todopoderoso es muy celoso hacia su gloria. Isaías 42:8. Yo no compartiré mi gloria con otro o mi alabanza a ídolos. 42:8. Él no va a compartir su gloria con ningún otro. Yo, Jehová, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Señor ha puesto su gloria sobre, entre más te glorifica,
al que eres santo, entonces Él es todavía más glorificado. Entonces su nombre es magnificado. Como vimos en Menengai 4, su gloria y Él fueron magnificadas. El mismo Romanos 8, si regresamos a Romanos 8, versículos 17 y 18, dicen lo siguiente. Regresando a Romanos 8, versículo 17 dice: si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si sufrimos, si también participamos en su sufrimiento. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, cuando rechazamos todo tipo de placeres en la vida, poder soportar esas persecuciones, entonces esta glorificación que Él hace sobre nosotros es la pureza más alta que podemos lograr cuando Él totalmente te glorifica de esa manera. ¿Por qué? Porque esa glorificación es el paso final de remover todo pecado. Es el estado más alto de santidad que podemos lograr, el estado más grande de redención que podemos lograr. Eso es muy serio, bendecido pueblo. Eso es lo que el Señor dice sobre la glorificación. Que cuando Él glorificó a sus siervos, ese es el mensaje que Él estaba dando a esta generación. Así que ten cuidado ahora. La hora de la glorificación ha crecido. Él va a tener que glorificar a la iglesia para que ella pueda entrar a ese estado glorioso de glorificación. Es muy poderoso, bendecido pueblo. Por eso, 2 de Corintios 5, para que nosotros nos convirtamos en la justicia de Dios. Esto habla de la tremenda obra que el Señor hizo en el Calvario. Todos los que son nacidos de nuevo y justos y santos, ahora Él te da esta oportunidad de ser glorificado, de entrar a ese estado alto de honra o de honor, ese estado alto de redención. Y en el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La glorificación muestra la nueva creación, donde estás totalmente en otro reino, en el reino de Dios, no en el reino de este mundo. Yo 16 y 17 de 2 de Corintios 5. He aquí todas son hechas nuevas. Esta es una seria conversación en la iglesia de Cristo. Y en Romanos 5, versículo 2, Romanos 5, 2, en lo que seguimos aquí avanzando, podemos empezar en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Está diciendo aquí que esta glorificación que vimos ahí en Menengai 4, que han visto en Helsinki, que hemos visto la transfiguración de los dos siervos en Kakamega, lo hemos visto en Nairobi. Esa glorificación, dice, debe ser nuestro objetivo final como cristiano, el objetivo final de cada cristiano. Debe ser el paso final,
porque dice que debes apuntar que por medio de Jesús, ahora que hemos alcanzado acceso lo que nos destaca de cualquier otra religión es que tenemos la esperanza de la gloria. Nos llama para ejecutar y una vida en sacrificio, la vida en sacrificio, de sacrificar, que ahora podamos vivir una vida en sacrificio, porque decimos que sabemos que la gloria prometida es más grande que lo que está en esta vida. Dice, como cristiano, eso es el trofeo que el Señor ha puesto ante la iglesia. Por eso, en esa conferencia, en Menengai 4, en ese avivamiento, en la 10ª conferencia de pastores y ministros del Evangelio, en esa conferencia internacional, el Señor habló claramente porque ancló ese mensaje en la visión del 2021, cuando la visión del Cristo que me dijo, ve y diles que cuando el rapto ocurra van a tener cuerpos gloriosos como el mío. Está diciendo, manténganse firmes, diles que no se distraigan, que no sean apartados, que caminen en esta vía recta, porque esa glorificación viene. Esa es una gran conversación, bendecido pueblo. Primera de Juan. Primera de Juan 3, versículo 2. Cuando lleguemos ahí, vamos a leer juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y después dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está la instrucción. Ahí está una instrucción, pero todavía más importante, está diciendo que esa glorificación que el Señor hace, que Él hizo sobre sus siervos en Menengai 4, el mensaje para ustedes es que algún día ustedes van a tener un cuerpo glorioso y van a ser glorificados como el Cristo. Y por lo tanto, Él aquí los alienta a que vivan una vida de pureza, que eso sea importante para su vida. Exalten una vida de pureza, un estilo de vida cristiano de pureza, que puedan ser puros, que puedan estar listos, porque dice que hay una gloria prometida y Él dice que yo voy a cumplir. Él promete y Él dice que va a cumplirlo. Y la prueba de que yo voy a demostrar que yo voy a cumplir con esa promesa, la prueba es que, mira, he glorificado a mis siervos. Después, si ustedes viven en justicia y santidad, yo también los voy a glorificar a ustedes. Si viven en ese temor de Dios, yo los glorificaré, ha dicho el Señor. Qué maravilloso tiempo, bendecido pueblo. Y por eso, los eventos de Menengai 4
aunque son profundos, son muy asombrosos, con un mensaje que es también correspondientemente profundo. Entonces, eso llama para mucho trabajo y mucha responsabilidad de parte de ustedes. Si Dios ha tomado, si ha hecho eso, tal acto hacia ti, entonces, ¿cómo puedes perderte? ¿Quién eres tú para rechazarlo? Te debe causar entrar a más justicia. Y por eso, en Filipenses 3, esa glorificación que vimos allí, la glorificación que Dios Todopoderoso de Israel, Jehová Elohim, Jehová el Olam, Jehová Sabaoth, Él glorificó a sus siervos en esta edad moderna, saliendo de la gloria de sus pies, de sus manos, de sus vestimentas, de todo su ser. Filipenses 3, versículo 21, dice lo siguiente. Filipenses 3, versículo 21 dice, si lees el versículo 20, yo prefiero empezar en el 21 y después subir al 20. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tan solo con leer esto puedes entrar. Él ha prometido aquí el glorioso cuerpo de glorificarte, de darte gloria. Esto es serio, bendecido pueblo. Solo con esto te arrepientes y lo lees y entras. Esto es serio. Dice que tendrán esos cuerpos gloriosos como el de Él. Cuando Él glorificó a sus siervos, Él les estaba comunicando esto a ustedes, que ustedes serán también glorificados y tendrán gloriosos cuerpos como el Cristo. Ahora, después de leer el 21, leemos el 20. Mas nuestra ciudadanía es del cielo. Tienes que prepararte, tienes que ser glorificado porque tu ciudadanía no es de la tierra. Dice que es del cielo nuestra ciudadanía y cuya gloria, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si lees el versículo 21, ves la glorificación y ves la razón, porque todos en el cielo son gloriosos, tienen que ser gloriosos. De hecho, la identidad verdadera que alguien ha ido al cielo es de que son gloriosos, que han sido glorificados. La identidad verdadera, identidad de Dios en alguien es que son gloriosos. Entonces ustedes van a ser glorificados. Por lo tanto, su ciudadanía pertenece en el cielo. No es América, ni Australia, ni Nueva Zelanda, o Corea del Sur, o canadiense, o argentino, o colombiano, o mexicano. No es de Guatemala, de Sudáfrica, de Uganda, Kenia, Nigeria, Tanzania, Egipto, de Morocco, no. Dice que ahora ustedes pertenecen a otro lugar, apartados de las ciudadanías de este mundo. La glorificación es lo que ha cambiado tu residencia. Ahora pertenecen al reino de Dios. Esa glorificación que el Señor demostró en ese día es seria. Esa fue una conversación muy seria, muy seria para esta generación. El Señor mostrándolo públicamente, abiertamente, sin temor.
Y la gente lo vio con sus ojos mortales. Y también lo grabaron. Incluso lo están compartiendo en los medios de comunicación social. Colosenses 3, todavía con el mismo mensaje de la glorificación de sus siervos. Dice lo siguiente, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La glorificación será esa etapa final cuando te vas a aparecer en la eternidad con Dios. Muy serio, bendecido pueblo, muy serio. Cuando finalmente te vas a aparecer con Cristo en la gloria, vas a ser glorificado y tendrán estos cuerpos, esa naturaleza, un tipo de cuerpo que puede soportar la presencia de Dios. Yo nunca he compartido con ustedes sobre lo temible de lo que es la presencia de Dios Padre. Colosenses 3, versículos 1 al 4, amados. No vas a poder soportar a Dios en tu cuerpo mortal. Por eso tienes que hacer todo para obedecer al Señor, para que teniendo fe, habiendo perseverado, entonces el Señor te glorifica para poder estar ante la presencia de Dios. Sin glorificación no vas a poder ser identificado como hijo de Dios. Eso es lo que te identifica como hijo de Dios. La glorificación va a ser la marca de identidad. Ese es el estado más alto de honor que alguien pueda ser dado por Dios, y va a ser dado por Yahweh. El estado más alto de santidad, más alto de pureza, de justicia, jamás logrado por alguien. Y como han visto, viene como un resultado de el que no conoció pecado fue hecho pecado por ti para que ahora puedas recibir la justicia de Dios, la justificación de Dios. Muy serio. Colosenses 3, como he leído, cuando Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Colosenses 3 dice que la glorificación es algo que ocurre cuando se aparece Cristo. Los siervos de Dios que fueron glorificados, estos siervos de Dios pueden venir y prepararte para este reino de Dios. Ellos están operando en otro nivel. Sin embargo, eso que el Señor estaba transmitiendo de Menengai 4, la glorificación de sus siervos, está diciendo, ustedes también ahora deben aspirar para recibir esta glorificación, porque esta es la última etapa de su redención, de su salvación. El estado más alto de honra, el estado más alto de redención. De hecho, es la glorificación que determina la santidad, el nivel de santidad que vives en esta vida. Tal vez ya te has mirado al espejo y te das cuenta de que no has sido glorificado. La santidad que escogiste, el resultado de esa santidad, esa justicia que escogiste se va a revelar cuando seas glorificado, cuando entres a la gloria y todos pueden verlo y dicen wow.
Si lees Colosenses nuevamente 3, 1 en adelante, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si yo escribiera esto, yo lo hubiera escrito. Yo hubiera dicho, si del todo has sido resucitado con Cristo. Cuando miras a la iglesia ahora, si yo fuera a parafrasear esto, yo diría, si pues del todo habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha, a la diestra de Dios. Yo hubiera hecho la pregunta de esta manera, si verdaderamente has sido levantado o resucitado con Cristo y resucitado con Él en el bautizo. La razón que yo lo pongo así es porque cuando tú miras a la iglesia de hoy, miras que no han sido levantados con Cristo, tienen esa naturaleza pecaminosa y la están, ellos dejan que crezca esta naturaleza pecaminosa en ellos. Voy a tomar un descanso de 5 o 10 minutos y después regresaré nuevamente y entonces llegaré a lo próximo hasta que lleguemos a ese estado glorioso. Amados, bueno, bendecido pueblo, continuemos. Estamos empezando a entender el significado de las escenas de la glorificación que han ocurrido sobre los siervos del Señor ante los ojos de esta generación. Recuerda que solo Jesucristo, el Mesías, fue glorificado en el monte de la transfiguración. Y entonces los mensajeros del Señor, el Señor está hablando de una manera muy profunda de esta manera, porque ahora pueden ver claramente la glorificación en Helsinki, la glorificación de sus siervos en Kakamega, totalmente transfigurados, cómo caminaron en la gloria y salieron, muy asombroso. Y también glorificados en Nairobi, y también glorificados en el Menengai 4. Cuando vienen en esa forma, puedes entonces saber, el Señor quiere que se quede muy claro que ellos han visto a Dios, han estado con Dios. Estoy hablando de una reunión física con Dios. Por eso ellos llaman a Dios de Kisumu. El 22 de diciembre de 2019. Y Dios llega. Y Él llega. Él llega. Dios llega a ellos. Y cuando alguien dice que ha estado en el cielo y que han conocido a Dios, que se han encontrado con Dios, tiene que haber una manifestación de Dios alrededor de ellos. Dios mismo tiene que salir y testificar a eso, que verdaderamente ellos me han visto y han estado en el cielo. Uno tiene que ser glorificado y entrar al reino de los cielos. ¿Cuándo ocurre esa glorificación, bendecido pueblo? ¿Cuándo ocurre? En el libro de Tito. Si tienen oportunidad, podemos leer juntos Tito capítulo 2. Si lees, la gracia de Dios se ha aparecido y ofrece salvación a toda la gente. Subrayen donde dice a todo el pueblo, no a algunos, pero a todos. Y dice entonces, para enseñar, para mostrar. Y esa es la voluntad de Dios, que todos nazcan de nuevo y que sean glorificados y que sean en la imagen del Cristo. Nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas y vivir
en justicia, en piedad, en dominio propio, en esta edad presente, esta generación malvada. Es capítulo 2, versículos 11 y 12, amados. Caminar santamente. Él está hablando mucho aquí, que la gracia tiene suficiente poder para causar que vivas una vida justa y piadosa en esta edad presente. Y ahora, siguiendo al versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es muy poderoso. Está diciendo que hay el tiempo cuando ocurre la glorificación, es en el tiempo de cuando se aparece el Cristo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándose que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es muy poderoso, bendecido pueblo. Él está diciendo que el tiempo cuando ocurre la glorificación es cuando Jesús se aparece. La glorificación que estamos esperando, anhelando, está conectada con cuando se aparezca Cristo, está anclado sobre la venida del Mesías. Así que si te preparas bien para la venida del Mesías, puedes entender que es una garantía que vas a ser glorificado. Si eres justo y caminas en santidad, puedes asegurarte que vas a ser glorificado. Leyó Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Ahora, Segunda de Corintios capítulo 3. Y dice lo siguiente, Segunda de Corintios capítulo 3. Esta bendecida noche, bendecido pueblo. Versículo 18 de Segunda de Corintios 3. Y dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, todos ustedes que están esperando la glorificación, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Significando que en ese día van a ser entonces, ¡boom!, transformados a la imagen de Cristo. Ahora, ustedes han escogido a Dios y viven de acuerdo a sus ordenanzas. Están viviendo de acuerdo a las instrucciones de Él. Ha sido adoptado, ha sido injertado en su familia, pero en ese día vas a ser totalmente transfigurado. Nuevamente, está hablando de el momento cuando ocurre la glorificación, que es cuando se aparece el Cristo. Juan 14. Versículos 1 al 3 de Juan 14. You believe in God, believe also in me. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera a preparar lugar, vendré otra vez. Ahí pueden ver el regreso del Mesías, cuando se aparece el Cristo. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la glorificación que ocurre en el rapto, que cuando Él regresa, Él te va a llevar para que ustedes también estén
con Él en el cielo. Pero ese proceso es un proceso transformador. Cuando van a ser trasladados en el rapto, entonces van a encontrar que la glorificación de los santos, de la iglesia, del creyente, es actualmente relacionada con la resurrección, con el cuerpo resucitado. También está relacionado con el cuerpo de resurrección y el trasladado de aquellos que van a estar vivos en ese tiempo. Entonces, ¿cuándo ocurre la glorificación? ¿Cuándo ocurre? Primera de Corintios 15. Vamos a leer del 50. Creo que del 50 al 52 de Primera de Corintios 15. Les declaro que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo perecible hereda lo imperecible. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Que cuando la última trompeta suene, entonces ocurre la glorificación. Cuando esa trompeta final suene, entonces van a ser glorificados. Dice, a la final trompeta serán glorificados. Esto es muy poderoso, bendecido pueblo, que cuando suene esa última trompeta van a ser glorificados. Cuando suene esa última trompeta, eso es maravilloso. Puedes ver ahora a qué momento exacto ustedes van a ser glorificados. Ahora empiezan a entender que cada vez que el Señor glorifica a sus siervos ante sus ojos, no está mostrándoles una película, está mostrándoles una seria y eterna verdad que requiere solo la revelación de Dios para poder entender lo que el Señor está diciendo a esta hora. La justificación, la santificación, un proceso continuo. Y después, al final, la glorificación. Y esto ocurre en la última trompeta. Entonces, el Señor Todopoderoso está hablando muy poderosamente aquí. Muy poderosamente a esta generación. Que a esa final trompeta, si no eres glorificado, ¿qué te ocurre? Si no vas a ser glorificado. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15 te va a decir lo que te ocurre si no eres glorificado. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, que es el registro de todos los justos que van a ser glorificados, que van a ir al hogar de los justos, de los nombres de la gente, el libro de la vida, aquellas personas que van a entrar al reino de Dios. Y después hay otros libros, el libro de Hechos, de lo que se ha dicho y hecho. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, de acuerdo a lo que hicieron, que estaba grabado en el libro.
Y en Apocalipsis 20 dice, en versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Puedes ver ahora entonces para aquellos de ustedes que están proyectando sus vidas al estado glorioso, están pensando en ser glorificados. Ahora mismo pueden determinar que deben vivir su vida con mucha responsabilidad, porque esa determinación se está haciendo ahora mismo. Su destino, de acuerdo a lo que ellos hicieron, fueron juzgados, que fue grabado y escrito. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira eso ahora. Si ustedes no van a ser glorificados, va a ser increíble, porque lo opuesto, el contraste es de la glorificación, es el lago de fuego, pasar toda su eternidad en el lago de fuego. Esto es muy serio, bendecido pueblo, que si no son glorificados van a pasar toda su eternidad dentro del lago de fuego. Y dice Isaías, y mirarán el cuerpo de todos los que abusaron a Dios, la gracia de Dios, como ves en la iglesia presente, aquellos que no honraron la obra en el Calvario, recibieron a Jesús y siguieron pecando, los que le abusaron y dicen que no creen en Dios. Dice Isaías 66:24, mirarán los cuerpos de todos aquellos, y esos gusanos que se los comen no se mueren, el fuego que los quema no va a ser apagado, y van. Esa es ahora la imagen que se presenta para aquellos, sobre aquellos que no son glorificados. Esto es serio, bendecido pueblo. Esto es muy serio. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Si tu mano te causa pecar, mejor córtatela. Es mejor entrar con una mano que con dos manos, que yendo al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si también tu pie causa pecar, córtatelo. Mejor entrar a la vida manco que tener dos pies y ser lanzado al lago de fuego, al infierno. Y si tu ojo causa que te tropieces, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios con un ojo que tener dos ojos y ser lanzado al infierno. Es Marcos 9, amados, versículos 43 y 45, donde el fuego no es apagado. Cuando se trata de la distinción de la glorificación, vivir su vida enfocados en la prometida gloria, bienaventurada gracia. Pero fallar de ser glorificado, vivir otra vida, entonces así lo pone el Señor. La glorificación, enfocarse en entrar al estado eterno, glorioso, es tan crítico que si tu pierna derecha te causa pecar, es mejor cortártela. Y eso no significa una pierna física, está hablando espiritualmente aquí. Tu ojo o tu mano, desafortunadamente, puede ser algo costoso.
Si tu ojo te causa estar en codicia a todo día, es mejor sacarte ese ojo que tener dos ojos y quedar en el infierno. Está hablando espiritualmente aquí. La glorificación es un objetivo muy tremendo para el cristiano, creyente cristiano. El Señor está diciendo, es el último acto redentivo para redimir totalmente a alguien. Y ocurre cuando Cristo regresa. Y dice, la glorificación es el logro más alto en la misión del Cristo. En la misión del Evangelio también. Es el objetivo más alto en el Evangelio de Jesús, de Cristo. Es cuando se cumple finalmente la intención final. Esa persona es glorificada. Es el nivel más alto del logro de la cruz del Calvario. La glorificación es el logro más alto de la santificada sangre del Cordero, de la sangre de Jesús. La glorificación. Y por eso no es una broma. Entonces, bendecido pueblo, vamos a continuar mañana. Que el Señor les bendiga. Aquellos que quieran recibir al Señor, digan: poderoso Señor Jesús, me arrepiento y me alejo del pecado hoy y te recibo hoy, mi Señor Jesús, en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que establezcas la prometida gloria en mi corazón y en mi alma, que yo pueda vivir para siempre sobre esa prometida gloriosa glorificación. Aléjame del pecado, sepárame de la decadencia moral de este mundo. Que establezcas tu justicia en mí y tu santidad en mi corazón. Señor, lléname con el Espíritu Santo y ordena mis pasos. En el poderoso nombre de Jesús soy nacido de nuevo. Gracias. Vamos a continuar mañana. Me di cuenta que la parte que quiero seguir tratando es un poco más larga. Gracias.